Hola, hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, profe. ¿Qué hay, qué hay? Nada, aquí ya sabe, andamos. Ya de plano, con coleta para que no te estorbe el cabello. Sí, está cañón, bro, se me esponja cañón. No, y pues ya. Sí. Yo llegué hace como 10 minutos, pero me estaba sanitizando. Y ya sabes, poniéndome el cloro, los zapatos y así. Sí, sí, sí. Cambiándose de ropa y todo eso. Oye, yo estoy sentado aquí desde las 4:50 esperando que empezara. Y ya se me dice. Que no me dio tiempo ni de comer, sorry. Pero llegué. A ver si hoy avanzamos y si podemos por fin acabar. Todavía no se conecta Tronco, ¿verdad? No. ¿Cómo Oiga, profe, que están? ya pues mal, porque subió todos los servicios de streaming. Ah, ¿estás mal por eso? Y Ni pagas. lo del Xbox. No, pero pues a mí me lo pagan, no me lo pago yo. Tengo una noticia muy mala que darles. Muy, muy mala. ¿Y ahora por qué? Terrible. Trágica. Dígala. A uno les va a doler más que a otros. A mí me dolió muchísimo. Hoy cumpleaños Chivas. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ah, sí, ya sé cuál es. Me ¿Cuál? va a doler muchísimo. Ah, sí, 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 ya sé cuál es. No, pues sí, igual a mí me pegó. Hace 2 horas me enteré. Sí, hombre. ¿Cuál? Se murió Doña Alicia de la cafetería. ¿Por qué o cómo? No, no supe nunca. Pues nos avisaron a nosotros apenas. De cáncer de colon, algo así me dijeron a mí. Sí, sí. Digo, No manches, que yo supongo, no le pagué unos chetos. supongo que tiene que ver con que ahorita el sistema de salud está, pues, complejo, saturado y debió ser más difícil la atención. No, pues que descanse en paz, doña Alicia. Sí, pues, Siempre me fiaba. joven, ¿eh? Sí, Y la que estaba enferma era Doña Dulce, y mira, ya así son las cosas, ya saben. sí, pues bueno, ya hace rato como que no estoy llorando, nada más me entró basura en los ojos. No, Como es que que era muy buena onda la doña. O sea, yo que sí. varias veces llevé comida de ahí para mi casa, sí, sí, sí te pega bastante. Ah, pues sí, no invente, profe. Luego cuando no llevaba de comer para Olimpiada, ella me... Sí, hombre, todo, pues todos comían Chelsea, que comía mucho ahí. Está por ahí Chelsea. Yo me enteré hace ratito, profe, sí le lloré tantito. Sí, Ah, tú que comías más ahí, ¿no? O sea, la Sí, que guisaba en realidad era ella, Doña Dulce nada más atendía. no, era muy linda la señora. Sí, no manches. pues ni modo. Ahorita en este periodo pues van dos, ¿no? Con el maestro de primaria, secundaria. ¿Quién Pedro. se murió? ¿Qué? ¿Quién más? ¿Qué? A Pedro. ver, Pedro Selva o Silva, no, Selva, ¿no? De inglés. Ah, Ya, no sé, no, a ver, falleció desde hace, ya tiene tiempo. no, fue apenas. A ver, fue desde antes del coronavirus. Sí, ujú. pues yo apenas también me enteré, porque iban dos y yo, ¿cuáles dos? A Pues ver, bueno, Antonio Villarreal Ruiz. Hijo de su, qué horror. pues sí, pues ni modo. Hay que ganar la Olimpiada por ella. Sí, hay que ganar la Olimpiada. Pues no, no está Tronco. Y qué milagro que está Valeria por ahí. Nada más pone ahí la foto. Estoy. Bueno, ahora sí vamos a cumplir la meta de llegar al término del parcial para que empecemos con la semana. Y el lunes nos conectamos nada más para que ustedes decidan qué temas van a... Oye, yo quiero la conquista. Ajá. Yo quiero, no sé. Yo les daré el orden, yo les voy a dar el orden en el que van a ir escogiendo. Y pues ya saben, ni modo, es el orden de acuerdo a la apreciación
tronco y mía, y tiene mucho que ver con la asistencia aquí y con la participación y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya ese día les diré. Sale. Podemos empezar. Supongo que no los veo que tengan apunta. Peregrina a veces sí lo veo que apunta ahí algo. Pero bueno, nos habíamos quedado en la parte de la... Ay, ¿se movió la diapositiva? No. No, está en la de Carlota y Maximiliano. Ajá. Nos habíamos quedado en la... No. Sí, en el imperio. En el Ajá, ya imperio. habíamos pasado la Ajá. invasión. ¿Qué evento inmediato sucede después del imperio? Inmediato. Sí. Guerra Reforma. La guerra de reforma es... Restauración, perdón, Sí, perdón. sí, la guerra de reforma fue antes, así Sí, es. ¿verdad? Perdón. Sí, porque es después de esto que en 1867 que Benito Juárez hace las elecciones, ¿no? Porque andaba de ilegal. Ajá, en Una el vez- 77, ¿no? sí, lo que pasa es que comparte el gobierno con Maximiliano. Por un lado está el imperio y por otro Ujú. lado está el gobierno de Benito Juárez. Es decir, pero en ese momento nuestro país, en algunas regiones era de dominio juarista y otras zonas u otras regiones estaban dominadas por Maximiliano. Y teníamos dos monedas. Teníamos los billetes emitidos y el papel moneda emitido por el gobierno de Juárez y el papel moneda emitido por el gobierno de Maximiliano. Y no es la única vez. También durante la Revolución Mexicana, también hubo papel moneda, billetes o monedas acuñadas que nada más tenían valor en los estados donde gobernaba tal dirigente. Y si te encontraban, por ejemplo, dinero del otro bando, adiós, inmediatamente te fusilaban, porque significaba que tú pertenecías a la otra ala política, ¿no? Y eso sucedió en este periodo. Había dos formas de gobierno de manera simultánea, el imperio y la república, aunque la república pues no estaba oficializada hasta que, como bien dicen, en 1867 se lleva a cabo la restauración de la república y entonces llega Benito Juárez al poder y se le llamaría Restauración de la República, no sé si tienen apuntado el dato, de 1867 hasta 1876, cuando llega Porfirio Díaz al poder. ¿puedes repetirlo, porfa? Ajá. De 1867, cuando fusilan a Maximiliano, Sí. y hasta 1876, cuando asciende al poder Porfirio Díaz, en su primer periodo presidencial. Y a este periodo se le conoce como Restauración de la República. Y esos son los tres personajes que representan este periodo. Sin embargo, bueno, la historia de bronce, la historia oficial, pues le da todo el atributo a Benito Juárez y olvida que muchas cosas que se le atribuyen a Benito Juárez en realidad las hizo incluso Lerdo de Tejada. Algunas otras las había hecho Maximiliano y otras más son en realidad obra de Porfirio Díaz. Oiga, Fabi, tengo una duda. Dime. Es que ve que hace rato dijo que las monedas y que no sé qué monedas usaba cada uno. Sí, eran pesos y que en nuestro país, ¿no? Con ustedes, ¿no? Vero, en Introducción a Ciencias Sociales hablamos que el valor de el nombre de nuestra moneda es peso. Ujú. Hace algunas sesiones, ¿no? Porque en realidad el peso tiene este nombre porque antes el valor se medía en su peso. Por los gramos, que era el oro y la plata. Y pues se nos hizo fácil. Ah, bueno, pues peso. Oiga, profe, por eso fue que en algún punto la moneda mexicana fue la más, o sea, la mejor como del mundo, ¿no? Porque se hacía de plata pura, ¿no? Claro, porque nosotros, a diferencia de nuestro petróleo que está bien fregado, sí sabe, ¿no? Que nuestro petróleo no es bueno. De hecho, ¿Por qué? hay 6 petróleos en el mundo y el mexicano es el sexto. Sí, es muy pesado, ¿no? En calidad, sí, en calidad, por eso cuesta mucho trabajo refinarlo. Por eso sale más barato comprar gasolina que refinarla, habría que decirle a Andrés Manuel. El crudo petrolero mexicano es muy impuro y se tiene que procesar y es muy alto el costo para poder perfeccionarlo y fabricar gasolinas. No así para la construcción de llantas y de plásticos, fertilizantes y otras cosas que salen de los derivados del petróleo. Pero la gasolina en sí es muy difícil refinar nuestro crudo. Es decir,
el crudo que nos compran los países en el mundo no es para hacer gasolinas, es para hacer llantas y algunos productos derivados del petróleo, pero no gasolinas porque sale muy caro. Pero bueno, ya ven el discurso de nuestra clase política en donde dice que la construcción de las refinerías a un alto costo. Vaya, casi sale mejor comprarlo que procesarlo nosotros mismos, puesto que es muy alto el costo de producción, por si no Y sabían. más ahorita que es alto el costo de producción y el dinero está en el suelo, Sí. su valor está en el suelo. Bueno, todo lo contrario es la plata. La plata mexicana Chelsea es una de las platas de mayor valor en el mundo. De hecho, compite con la peruana, que son los dos productores de plata más importantes que hay. Y bueno, debido a ello es que nuestra moneda era muy fuerte. Hablando del contexto internacional, ¿han oído del esplendor y del gran poderío que tuvieron los romanos? El Imperio Romano, Julio César, todos aquellos gigantes, ¿no? ¿Saben por qué Sí. el poder económico? Porque su moneda, su papel moneda, era en oro y plata. ¿Cuál fue el error? Empezaron a emitir monedas de cobre y empezaron a emitir papel moneda, como bonos, o sea, como unos billetes, pero gigantescos, más o menos como del tamaño de una hoja de su libreta. Fueron los primeros, el vestigio del papel moneda moderno, del billete que hoy usamos. Y entonces se cayó Roma. Entre eso y otros factores, pero un factor importante es que ya no tuvo la solvencia económica para seguir preservando su moneda en el valor real, que era plata y oro, le cambió a cobre, le cambió a la emisión de papel, que tenían valor, y por eso se cae el Imperio Romano, entre otros factores, ¿no? Por la invasión también de otros pueblos que hicieron que los romanos terminaran sucumbiendo, cayendo. Entonces, nuestra moneda tenía mucho valor y es un elemento que, bueno, debería de usarse aún como valor real y no valor simbólico. Entonces, bueno, hablemos un poco de la restauración de la República, además de la temporalidad, que ya quedamos que del 64 hasta el 76. A este proceso de restauración de la República incluye el gobierno de Benito Juárez, desde el 67, como bien dijeron. ¿Hasta qué fecha? ¿Recuerdan? 72, ¿no? Sí, con la elección del 82 que ganó Tejada, sí. ¿Y por qué 72, Vero? ¿Qué pasó? Según yo, que se muere, ¿no? Así es, porque Benito Juárez termina perdiendo la vida con las dos teorías que ya han escuchado. Un infarto. La clásica angina de pecho y la otra es que murió envenenado por su grupo político, que era la logia. Acuérdense que no había partidos políticos, había las dos logias, la conservadora y la liberal. ¿Recuerdan cómo se llaman? La de York y la... Escocesa. ¿Así se llama, escocesa? Sí, la escocesa es de tendencia conservadora. Por eso les dije que utilizaran clave de memoria su falda o short o como se llame, lo que llevan de uniforme. Ya. Sí. Es de cuadros y ese estilo de ropa se le llama escocesa. Y es muy conservadora, o sea, según yo... No vayan a preguntar ustedes, ¿cuál es esa logia? ¿La de falda? No, mejor me acuerdo de las cosas. La logia de York es la logia liberal y ahí la clave de memoria es Nueva York, o sea, como lo nuevo, lo diferente, lo cambiante. Y bueno, en este proceso de restauración de la República hay una serie de cambios, llega Benito Juárez al poder, se hacen una serie se aplican las antiguas leyes que ya se habían creado ahora con mucho mayor fuerza, se crea, eso sí, un gran impulso a la infraestructura, no tanto como la de Porfirio, pero sí se crea un gran impulso a la industria minera, sobre todo. También se le da un gran impulso al ferrocarril, que en nuestro país era incipiente porque no había vías de ferrocarril, y comienzan con Benito Juárez, aguas para el examen, porque normalmente creemos que es Porfirio Díaz, y el primero en establecer las vías de ferrocarril es Benito Juárez, y también Lerdo de Tejada. Y el que amplía de manera muy importante las vías ferroviarias, ahí sí, es Porfirio Díaz. Durante el periodo de Porfirio Díaz, acuérdense que hubo dos intentos también, ¿no? En el gobierno de Juárez hubo uno. En la Noria. Hubo dos. El primero, el de la Noria, fue en 1971.
un año antes de que perdiera la vida Benito Juárez. Y el otro, el plan de Tuxtepec, fue en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, que es el que está al centro de la imagen. Y este plan en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, recuerden que es Tuxtepec. Y este es el que sí prospera. Y este plan fue diseñado para evitar que Sebastián Lerdo de Tejada se reeligiera en el poder, siguiendo los estatutos de su máximo ídolo político, que era Benito Juárez. Y ahí hacemos una pausa. Pues qué miedo, ¿no? Que nuestro actual gobierno tenga como ícono político a Benito Juárez. Cuando Benito Juárez de alguna u otra manera también ejerció la dictadura, porque no... Profe, por eso digo que el próximo presidente va a ser un Don Porfi. Sí, sí. Y saben que lo importante de este tipo de datos es la enorme ignorancia que tiene nuestro país. Porque, ¿cómo te atreves a decir que Juárez es tu máximo si es que en realidad conoces la historia? Si sabes que Juárez pactó con el extranjero para recibir apoyo, sin importar lo que se perdiera. Cuando sabes que Juárez incluso ejerció la presidencia de manera ilegítima, ¿sí? Entonces, sabes que modificó la historia, que convirtió la historia en una historia de bronce. Entonces, los que sí sabemos de historia, pues estamos en las condiciones de sí poder criticar al presidente, mientras que el grueso de sus seguidores, pues obviamente no entiende estas situaciones de las cuales nosotros estamos hoy aquí hablando. Oiga, el plan de la Noria fue en el 81 y el Tuxtepec. No, 71. 71. ¿Y el de Tuxtepec? En el 76. Gracias. Sí. Y bueno, Sebastián Lerdo de Tejada llega a la presidencia una vez que muere Benito Juárez, en el 72, y gobierna hasta el 76, y es en este 76 cuando intenta reelegirse, y es cuando Porfirio Díaz le impide. Ayer me quedé con la frasecita cuando se cortó la conferencia, lo que había dicho Porfirio Díaz, que luego les puse en el grupo, ¿no? Que se había topado con unos mesíes y que por eso había desobedecido al señor Ignacio Zaragoza. O sea, como justificando, es que se me atravesaron, ¿no? Y bueno, les escribí así Mesías, no sé, la especialista Balam nos pueda orientar respecto a cómo se escribe Messier, porque yo puse Messier con S, ¿no? Pues sí es con ese, pero se escribe como M-O-N-S-I-E-U-R. ¿Como Mo? Ajá. Ya. Se escribe como Monsieur, sí, Monsieur. Monsieur, ok. Bueno, pues no creo que Porfirio Díaz se lo haya dado por escrito, nada más fue así de voz, que le dijo que se había encontrado unos mesíes, y de hecho no sé si esté bien dicho mesíes para mencionar el plural. Pues no, pero siga. Entonces, ¿cómo se dice en plural? Monsieur, igual como si fuera de uno, Uh-huh. pero cuando lo dices en plural comienzas como con el de monsieur. O sea, el plural va antes que la palabra. Muy raro, ya siga. Oye, Oiga, profe. qué mala maestra de francés eres, ¿eh? Toda impaciente y intolerante. No, pues si quiere le explico, pero No, ya. medio complicado. Dime. Aquí en la restauración de la República se considera en ese lapso a Manuel González, porque parece que va con Porfirio 4 años y después va Manuel González, pero regresa Porfirio. ¿Se considera también a él? No, de hecho, la historia deja fuera a Porfirio Díaz como restaurador. O sea, yo les estoy diciendo que el que en realidad restauró la República es él, pero el periodo de la restauración va de 1867 a 1876. Y nada más considera a Benito y a Tejada. Sí, dejando a Porfirio Díaz fuera. ¿Qué hizo importante Sebastián Lerdo de Tejada? Exportaciones mineras y exportaciones agrícolas. Hay un gran impulso a la producción agrícola y un gran impulso a la producción de metales. Y también se sigue o se mantiene el proyecto ferroviario. Se siguen construyendo las vías de ferrocarril. Y recuerden que la primera vía de ferrocarril es México-Veracruz y Veracruz-México. Que entre estos dos presidentes la culminan. Y no es Porfirio Díaz, no es hasta con Porfirio Díaz cuando el proyecto ferroviario se convierte en algo importante. Acuérdense que según nuestro temario, en la Olimpiada no debería de venir Porfirio Díaz. Sin embargo, sí preguntan el plan del Tuxtepec y el plan de la Noria. Pero ya sabemos por qué lo preguntan, ¿verdad? Porque sí es todavía de la restauración. Ah, ok. ¿Me explico? Ajá, porque como uno es para quitar al Lerdo, ¿no? Y el otro ya es.
Entonces, por eso, sin embargo, nosotros, bueno, avanzamos un poquito hasta el porfiriato por si las dudas. La principal vertiente o ideología política a través de la cual llega Porfirio Díaz con una enorme fama militar es la postura de paz, orden y progreso. El país vivía en una en un terrible proceso de bandidaje, un poco parecido a lo que hoy llamamos delincuencia organizada. En aquel tiempo se le llamaba bandidaje. Hordas de bandidos deambulaban en los caminos, en las terracerías de aquella época, cuando la mayoría del transporte era a través de carretas o de diligencias o a caballo. Y ahí se encontraban los bandoleros asaltando, violando, asesinando a las personas que atravesaban los caminos, que era muy peligroso. Y que además su dinero lo tenían que llevar ellos encima, porque no había bancos, porque no había tarjetas de crédito, porque el moverse de residencia y cambiar de vivir de Veracruz a México te ibas con todas tus pertenencias y con toda tu riqueza. Y era el momento oportuno para que los bandidos hicieran su trabajo y pudieran asaltar y además usando excesiva violencia, ¿no? Como violaciones en contra de las mujeres, siempre y cuando estuvieran bonitas, jóvenes y les gustaran a los bandidos, raptos, tortura, asesinato, además del robo. Entonces, bueno, todo esto en ese contexto había dejado Benito Juárez al país, y no por culpa de Benito Juárez, tampoco vamos a ser antijuaristas. Así eran las condiciones del país. Y acuérdense que un país se convierte en un país violento, con delincuencia, cuando económicamente un país no está bien. Para que entendamos, la delincuencia es la hija de la pobreza. Si tú te vas al top de los países más seguros, son los países más ricos. Son los países que tienen el ingreso per cápita más alto, en donde tienen un PIB muy elevado, en donde la gente no tiene carencia y necesidad y por lo tanto el delito no es considerado una opción, puesto que viven de manera muy estable. Entonces, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que durante el juarismo el país estuviera sumido en el bandidaje? Significa que no había las condiciones económicas necesarias para poder salir adelante como país y recurrían al bandidaje. ¿Me explico? Además de que, por cierto, no había leyes ejemplares como para que siguiera sucediendo ese evento. Llega Porfirio Díaz con la bandera paz, orden y progreso. ¿Cómo alcanzo la paz? A lo Maquiavelo. Si quieres paz, prepara la guerra. Es una sentencia latina. Si vis pacem para bellum, en latín. Parece puro, pero no. Si vis pacem para bellum significa, si quieres la paz, prepara la guerra. Al estilo de Nicolás Maquiavelo. Y le apuesta Porfirio Díaz a esta técnica y le funciona. Y el país se pacifica. Y otra vez vuelve la calma y la tranquilidad a través de la represión. Sí, es cierto la represión, pero era un mal necesario, decía Porfirio Díaz. Y entonces tenían la orden los soldados, los militares, la gendarmería, porque por cierto, el término de gendarmería nacional no es nuevo, es de esta época. Los gendarmes tenían la autorización del presidente de la República de matar a los ladrones o a los delincuentes en el momento de cometer el delito. Era lo de mátalos en caliente, ¿no? Mátalo en caliente, ¿sí? Nada de juicios, nada de que los derechos humanos y que hubo una violación en contra del proceso, nada de eso. Y entonces el país se pacifica a través de la fuerza y los trancazos. Un poco lo que quiso usar el Bronco, ¿no? Con su ideología, la mano. Ajá, con su ideología de ser muy radical para evitar la delincuencia. Un poco ese estilo. Adiós. El orden, ya había funcionado la paz, ahora faltaba el orden. ¿El orden cómo lo logró? A través de la creación de un grupo de especialistas que dominaban las diferentes áreas de gobierno, la economía, la ciencia, la parte jurídica, y a ese grupo se le llamó los científicos. El grupo más allegado de Porfirio Díaz, que en realidad es el que era el asesor técnico o político de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era un militar. Él habla de cómo matar a la gente, él habla de cómo montar a caballo, de cómo hacer una ofensiva, de cómo se debe de movilizar la infantería, la artillería, la caballería. No le hables acerca de Hacienda ni de impuestos porque no tiene idea. Y es por eso que en esa ignorancia hace algo brillante, que es acercarse a las mentes más avanzadas del momento para implementar su modelo. Y a este conjunto de paz, orden y progreso se le bautizó con el título de positivismo. El positivismo de Augusto Comte, esta apuesta a la
a la, a la ciencia, a la tecnología, fue impuesta por el gobierno de Porfirio Díaz. Ujú. Y bueno, Oye, Porfirio Díaz entonces, cuando llega al poder se mantiene en el poder 31 años efectivamente, porque hay un intermedio, el nombre que decías hace rato, Peregrina, Manuel Manuel González, González, ¿sí? tu Él compadre. gobierna del 84, no, del 80 al 84. Ujú. El primer gobierno de Porfirio Díaz, por cierto, por si se les olvida o no lo tienen anotado, Del de 76 al 80. 1876 a 1880. Luego hay una interrupción del 80 al 84, donde gobierna Manuel González y regresa Porfirio Díaz en el 84. Y no termina de gobernar hasta 1911, cuando se va desterrado a Francia, ¿no? Cuando Sí. él mismo pone su renuncia, cuando estalla la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, un poco esto de Porfirio Díaz por cualquier cosa, porque siempre preguntan algo. Se implementa el idealismo francés. Porfirio Díaz adoraba a la ideología francesa. Y bueno, implementa el idealismo francés, el positivismo, con un extranjero que es parte, bueno, alguien que era mexicano, pero que tenía ascendencia francesa, que es José Yves Limantour. Lo tienen por ahí apuntado. No, a ver. José ¿Ese qué tiene que ver? Yves con Y primero, V-E-S, que creo que no se pronuncia así, ¿verdad, Balam? No, ¿Cómo se pronuncia? A Balam le sangran los oídos de ver cómo escucha, cómo pronuncia Fabi no, sus nombres. Escucha. Yves, ¿Cómo? Yves. Ok. El Imantur, sí, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escucha el Imantur? Limantour. No, Limantur, Ah, Limantour. sí. Ah, qué- Porque Ah, sí, pues sí, sí Liman. tenía ascendencia, pero pues también, su nombre, por ejemplo, es José, imagínate. Bueno, total que él implementa el positivismo francés y también hay otro personaje, él sí 100% mexicano. ¿Recuerdan quién es? Gabino Barradas. No. Perfecto. Qué bueno que recuerdan porque es pregunta de examen. Gabino Barreda es el mexicano que implementa el positivismo, pero él más enfocado al ámbito de la educación. Un modelo. Oye, y en el libro, ¿por qué dice como que el positivismo lo trajo Benito Juárez? O sea, como que él lo quería implementar y así. Porque en el libro te viene como la República restaurada y ya ahí te viene como que Benito Juárez quería hacer las escuelas basadas en la ciencia del positivismo y te agrega a Gabino Barradas también, que él fue el que lo adaptó según a la República y así. Es que yo no imprimí el segundo libro, XD. Sí, lo que pasa es que los libros oficiales, sobre todo los de ahorita, están súper tendenciosos a favor de una postura juarista. Si has Sí, visto, um, no sé qué tanto anden ustedes en Twitter, pero está terrible la crítica de las clases AMLO. estas virtuales en donde el juarismo está súper bien y que el modelo neoliberalista y que son unos malos y que todos estamos pobres por el neoliberalismo y que, o sea, entonces el gobierno oficial alaba o exalta la parte esta juarista. Casi no, ¿eh? Entonces, bueno, también durante el porfiriato se hace una enorme, enorme, enorme inversión extranjera en nuestro país. Hay países que le apuestan unos más que otros a esta inversión. Países como Estados Unidos mantiene el 38% de las inversiones, pero los europeos mantienen un porcentaje mayor. De hecho, el restante, ¿qué es? 62%, ¿no? Entre Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y España. Inglaterra tiene el 29% de la inversión, Francia el 27%, y entre Holanda, Alemania y España el 6%. Un poco de ese 6% de la inversión que hizo México en Alemania y viceversa tenía que ver con armamentismo. Y recuerdan la vez que comentamos que durante el gobierno de Porfirio Díaz, Estados Unidos intentó otra vez invadirnos y que unos cañones que teníamos en el Pacífico, diseñados en Alemania, sirvieron para, y además montados por Mondragón, sí es Mondragón, ¿no? O Mendoza, ¿no? Mondragón.
el que los monta en la costa y eso es suficiente para que se regresen. Entonces, bueno, Sí. eso respecto a la inversión. Hay un poco de rebeldía en contra de Estados Unidos porque al Porfiriato le simpatiza más la ideología extranjera. Hay un gran despunte en la ciencia y también en la cultura. Se construyen monumentos icónicos de nuestro país, como el Palacio de Bellas Artes, que hasta hoy en día es así como que algo muy representativo, aunque no quedó culminado en el Porfiriato, sino queda como que paralizada la obra y se retoma años después, cuando termina la Revolución Mexicana. El El Ángel de Maximato. la Independencia, ese sí, fue culminado porque se iban a festejar. ¿Por qué hicieron el Ángel de la Independencia? ¿Recuerdan? No sé. Pura lógica, a ver, armen la lógica. Un A ver. regalo, ¿no? La selección mexicana ganó, ¿no? El Ángel de la Independencia tiene una La lógica mexicana ganó. para festejar que El- la Un independencia. regalo, ¿no? Eso dice la victoria, ¿no? Algo así. sí, Pues para festejar la independencia, ¿no? exactamente, Balam, para festejar el Sí. centenario de Ah, sí, cierto, porque cumpleaños, sí, ya me Pues acordé. es bien obvio el ángel de la independencia, independencia. se construyó 100 años después del movimiento de independencia, el inicio de 1810, y se construye para celebrar el centenario del inicio de la independencia, es decir, en 1910. Y esta es una de las últimas obras que inaugura. Sí, porque Don Porfi renuncia en el 910. Sí, no, 11, un año después. 11, ok. Y bueno, al iniciar, y ese dato también importante que lo tengan, al iniciar el gobierno de Porfirio, hay solamente 700 kilómetros de vías, ida y vuelta, ¿no? A la Ciudad de México. Y cuando termina Porfirio Díaz, ¿Cuántos hay al comienzo? 700 kilómetros. Nada más ida y vuelta a la Ciudad de México. Y cuando se va Porfirio Díaz, así encuentra Porfirio Díaz el país. Y cuando Porfirio Díaz se va, hay 20,000 kilómetros de vías férreas. ¿Lo puedes repetir, porfa? ¿Sí? Cuando llega Porfirio Díaz, hay 700 kilómetros de vías férreas, 700 nada más. Nada más una ida y una vuelta a la Ciudad de México. Ajá. Cuando termina su gobierno Porfirio Díaz, debido a que se interrumpe en 1910 por la Revolución, hay 20,000 kilómetros de vías férreas. Y bueno, datos bien nostálgicos y bonitos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el crecimiento durante los primeros 24 años, del 76 al año 1900, el país creció 1.7% anual de Producto Interno Bruto. ¿Lo puede repetir? No se escuchó nada. Sí, porque estás haciendo mucho ruido tú. No, yo no soy. Cuando llega Porfirio Díaz al poder y hasta el año 1900, el país crece todos los años 2.7% anual de Producto Interno Bruto. Y de 1900 a 1910, cuando estalla la revolución, era cuando el país estaba creciendo bien. Imagínate, hicimos una revolución porque estábamos mal económicamente y crecimos 3.3%. ¿Saben cuándo fue la última vez que crecimos 3.3%? ¿Cómo se llama? Lo vimos la semana pasada. Un año con Peña Nieto y un año con Calderón. Un año, ¿eh? Y de ahí en fuera 2, 1. E incluso con Calderón hubo una recesión económica donde también no crecimos, pero no decrecimos. Y entonces el dato curioso es, hicimos una revolución porque nuestra economía estaba bien fregada y crecimos 3.3% de Producto Interno Bruto anual. Y hoy, Y ahora en un año ya. es un milagro que creciéramos a ese ritmo, ¿no? Sí, no, El dato demoledor que les tengo que decir, los de Iván, que está por aquí, pero, no sé si esté Rafa de primero, Mariana, les había dicho un dato del desempleo como fenómeno social. Ayer antier AMLO acaba de decir que son 500,000 empleos que se han perdido desde que el COVID comenzó. y entre ellos el negocio de mis papás. Sí, de varios. 500,000 empleos desde que el COVID comenzó.
súmale los meses primeros del año que también nos va de la fregada en la cuesta de enero, ¿sí? Súmale lo que apenas va a venir, que apenas se va a medir, porque apenas se midió el primer trimestre. Entonces, yo creo que, a la mejor tengo miedo de decirlo, pero yo creo que van a ser cifras de millones. Ya saben Estados Unidos el dato. Más de 10 millones. Ojalá. 15 millones y la expectativa es 30 millones. Sí. No, yo solo leí en Nueva York, no sé. Una locura, o sea, es el 10% de la población de Estados Unidos que puede perder el empleo. Ahora imagínate a nosotros cómo nos va a pegar. Yo creo que vamos a estar hablando de cifras de millones. Oiga, profe, Es ¿y una ahorita enorme incertidumbre. Dime. ¿no es tiempo de elecciones en Estados Unidos? Sí, el año que viene, ¿no? Sí. ¿Usted cree que si este de Donald Trump llega a levantar al país, lo veo muy difícil, vuelva a quedar? Sí, sí, porque va a ser una idolatría. Y AMLO, no sé si, creo que no le va a dar tiempo de enderezar la nave para nada cuando haga su famosa consulta en el 21 para saber si la gente quiere, si el pueblo bueno y sabio quiere que siga en el poder. Él dijo, ¿no? Que si el pueblo dijo que dice que no, que él va a renunciar. Con lágrimas en los ojos, pero va a renunciar. Sí. Entonces, bueno, eso es en cuanto a Porfirio Díaz y con eso acabamos la parte esta de que nos hacía falta. Acuérdense que en el examen también viene la parte esta de política de pan o palo, ¿sí? Hablando acerca de que o estás conmigo o eres mi enemigo por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Oigan, ¿no le suena la política de pan y palo un poco a lo que hace AMLO? Sí. Programas asistenciales y Que nos ponen todos contra todos, ¿no? Como dijo ayer. programas asistenciales si estás conmigo y una crítica y un desapruebo y una intolerancia si no estás conmigo y no aceptas lo que quiero. Entonces, el gobierno también de Porfirio se caracterizó por la política de pan y palo, por el liberalismo económico, por abrir las fronteras a la inversión extranjera, por un gran desarrollo en la industria textil, que por cierto son los que se levantan en las huelgas en contra del porfiriato. También un gran impulso a la industria minera. También se le da un gran impulso al agro mexicano. Se da una explotación en contra de los indígenas, sobre todo contra los indígenas yaquis. Pregunta de examen, creo que la debe recordar Chelsea, que me parece que tuvo mal esa, Chelsea, de la guerra de castas en Yucatán. Ajá. ¿Sí? En donde los indígenas mayas se rebelan en contra del gobierno federal, incluso buscan su independencia, hay una guerra civil entre ellos y el gobierno, son reprimidos por diferentes gobiernos, pero el más significativo de todos es el de Porfirio Díaz, en donde reprime a los indígenas del norte yaquis y reprime a los indígenas mayas de la península de Yucatán y los obliga a trabajar en el campo con las famosas tiendas de raya, ¿no? Donde son explotados hasta matarlos. Es un poco lo que recogen los libros de El México Bárbaro, ¿no? Que hace una referencia a este periodo, a este proceso. Los de Jackie es con Y, con doble L, con K o con Q. Sí, sí, sí. Y con Q. Ok. De queso. Sí, sí. Y pues ya. Oiga, profe. Dime. Al lado, al mando de José María Leiva, ¿no? Así es. Muy bien, Chelsea. ¿Qué dato? Cajeme. Chelsea, vamos a ver si estás muy al tiro. ¿Te acuerdas cuando Porfirio Díaz dice que ya se va a retirar de la presidencia, que hace la entrevista a Díaz Friedman y todo eso? Sí. Y hay diferentes movimientos, el anarcosindicalismo por parte de los Flores Magón, la parte esta de los moderados de Madero. ¿José ¿Sí? María qué? Ajá. José María Leiva. Gracias. Leiva con Y y Gracias. V. Gracias. Y Porfirio dice que se va a retirar de las elecciones de Sí. y de repente se apunta a las elecciones y hace dupla con alguien más. No. Bernardo Reyes es el que no lo quiso, ese era de Nuevo León, entonces no es ese. Algo con M. Ramón Corral. Ah. Ramón Corral. Ramón Corral es el que se postula con él. Y ahí acaba la rápida síntesis del porfiriato,
Con eso acaba la restauración, que más bien es de Porfirio que de los dos anteriores. Y bueno, el lunes nos vemos para que escojan tema. Vayan viendo el temario. Si no lo tienen, me dicen para ponérselos en el grupo, la convocatoria, para que escojan tema. Yo les pongo el temario y les pongo el orden en el que van a escoger.